Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Bendiciones desde la parroquia de Infonaví Buenavista, Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, aquí en el puerto de Veracruz, diócesis. Estamos celebrando a Santa Cita Sirvienta en el año 1278. Bendiciones a todos los que ese nombre llevan. Que Dios los colme de gracia y fortaleza y bendición. Bendiciones en el nombre de Jesús. Escuchamos esta alabanza del tiempo pascual. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano nos ha redimido, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano todos somos hijos, María, alégrate. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Cita. Escuchamos este nombre. Santa Cita nació en Lucca, Italia, en el año 1218, de una familia campesina pobre pero muy piadosa. De pequeñita bastaba que la mamá le dijera esto agrada a Dios, para que la niña lo hiciera. Y bastaba decirle, esto no agrada a nuestro Señor, para que dejara de hacerlo. A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse de sirviente en una familia rica. El consejo que le dio la mamá al despedirse fue este: en tus acciones y palabras debes de pensar, esto agrada a Dios y esto no agrada a Dios. En tus acciones y palabras siempre ten ese parámetro. Fue un consejo que le ayudó muchísimo a comportarse bien. El jefe de la familia donde Cita fue a trabajar era de temperamento violento y mandaba a gritos y palabras muy humillantes. Todos los empleados protestaban por por este trato tan áspero, menos Cita que lo aceptaba de buenas ganas para asemejarse a Cristo Jesús, que fue humillado y ultrajado. Las demás empleadas le tenían envidia y la humillaban todavía más.
continuamente con palabras hirientes, pero jamás Sita respondió a sus ofensas ni guardaba rencor o resentimiento. Las obreras se disgustaban porque ella demostraba aversión a las palabras groseras y a los cuentos inmorables. La tildaban de besaladrillos y de beata, pero con el correr de los años todos se fueron dando cuenta de que era una verdadera santa, una gran amiga de Dios. Era la más consagrada a su oficio en toda esa inmensa casa y repetía que una piedad que lo lleva a descuidar los deberes y oficios que tiene que cumplir, no es verdadera piedad. Una piedad que lleva a cumplir los verdaderos oficios es una verdadera piedad. Un hombre quiso irrespetarla en su castidad y ella le arañó la cara y le hizo alejarse. El otro fue con calumnias ante el dueño de la casa y este la insultó horriblemente. Sita no dijo ni una sola palabra para defenderse. Dejaba a Dios que se encargara de su defensa y después se supo toda la verdad y el patrón tuvo que arrepentirse del trato tan injusto. Del trato tan injusto. A ver, déjenme ver. Después supo la verdad y el patrón tuvo que arrepentirse del trato tan injusto que le había dado y creció enormemente su aprecio por aquella humilde sirvienta. El dinero de sus sueldos lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Dormía en una estera en el puro suelo, pero su catre y su colchón estaban bien arreglados a una familia muy necesitada. Se les había regalado a una familia muy necesitada. Un día en pleno invierno, con varios grados bajo cero, la señora de la casa le prestó su manto de lana para que fuera al templo a oír la misa. Pero en la puerta del templo encontró un pobre tullido de frío y le dejó el manto. Y al volver a casa fue terriblemente regañada por haber dado aquella tela tan preciosa. Pero poco después apareció a la puerta de la casa un señor misterioso traer ese hermoso manto de lana. Y no quiso decir quién era. La gente decía: un ángel del Señor vino a visitarnos. Un día llevaba para los pobres entre los pliegues de su delantal todo lo que había sobrado de almuerzo y por el camino se encontró con el furioso jefe de la casa, el cual le preguntó: ¿qué llevas ahí? Ella abrió el delantal y solamente apareció allí un montón de flores. En épocas de gran escasez y de hambre, Sita repartió entre los más pobres unos costales de grano que había en las despensas. Cuando llegó el furibundo capataz a contar cuántos costales de grano quedaban en el granero, la santa se puso a rezarle a Dios para que la solucionara el problema. No falta ni uno solo, respondieron, y nadie se pudo explicar cómo ni cuándo fueron repuestos los que la joven había repartido entre los pobres. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y presos, en ayuda a los condenados a muerte, y estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que en cualquier oficio o profesión que sea, le agrada a Dios que se pueda llevar una gran santidad. Murió el 27 de abril del año 1278. Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión por el Papa Inocencio XII, la declaró santa, y su cuerpo se conserva incorrupta cuando fue sacado del sepulcro, más de 300 años después de su muerte. Todavía más, son miles y miles los peregrinos que van a visitar
al sepulcro del templo de Santa Cita y allí sigue dándoles una gran lección que en un trabajo humilde se puedan ganar una gran gloria para el cielo. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Cita, que el Señor nos invita a vivir. Esta es una imagen que tenemos de su persona, que el Señor nos invita allá en Italia, cuando ella se tuvo a ofrecer como sirvienta de ese lugar en Lucca, Italia. Ok, el Señor nos bendiga y nos invita a tener labor en cada acción, oficio que tengas, pero con piedad, con entrega y con piedad. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, ya que para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de miércoles que el Señor nos está invitando a recordar esta parte del diálogo de Nicodemo, Jesús ahora le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Escuchamos la vida de Santa Cita. 300 años después de que ella murió, exhumaron su cuerpo y encontraron que su cuerpo todavía estaba incorrupto, que no había parte ilesa, no había parte que estuviera podrida. Entonces dice el Señor: el que cree en Él tenga vida eterna. Hoy estamos leyendo a Santa Cita de 1270 y tantos. ¿Y cómo la recordamos? Nosotros no hemos vivido en Italia y nosotros no conocemos esa tradición, pero la Iglesia la recuerda al escuchar cierta persona que ha tenido el esmero dentro de su oficio de sirvienta, combinarlo con el acto de piedad y bondad, entregándose como Jesucristo se entregó, padeciendo y sufriendo las injurias. Bueno, pues entonces el que crea en Él no perezca. Y bueno, es parte del creer en Él, es llevar parte de la cruz, como escuchamos ese inoportuno hombre que quiso abusar de ella, tocándola en la sexualidad, y en el momento Dios escuchó su plegaria, guardó silencio. Ese hombre le llevó, como ella se negó se forjó, ese hombre inmediatamente fue y la acusó con el patrón de Cita, y este patrón la humilló, la insultó, la sobajó, la sometió con sus gritos y actitudes. Cita se quedó callada sabiendo que puede ofrecer eso por la preciosa sangre de Cristo y por la presencia de cargar la cruz. Cayó, guardó. Al rato se supo la realidad y por consiguiente este hombre, el dueño, le pidió perdón. Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Entonces, el salvarme está que yo viva con las obras propias y coherentes de acuerdo a las de Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el que crea en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado por no haber creído
en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres preferimos las tinieblas, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, pero el que obra para que sus obras no se descubran. Entonces, cada vez que tú, yo hacemos el mal, vivimos bajo la oscuridad. Y hacer el mal es aquello que piensas, que muchas veces no agrada a Dios. Odio, envidia, resentimiento. Eso es obrar mal. Y cuando alguien te declara el que hiciste mal al pensar así, al actuar así, muchas veces nosotros nos defendemos la oscuridad. Cuando tú debes de defender la luz, cuando una persona te intenta corregir, ¿sabes qué? No está bien que tú pienses eso. No es correcto que tú tengas esos sentimientos a aquella persona. Entonces, cuando tú obras mal, pues estamos bajo la oscuridad. Escucha cómo dice: en cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces, el que obra mal vive dentro de su oscuridad y aborrece la luz. Y el actuar cada uno de nosotros es de acuerdo a cómo vives tú con Dios, en tu conciencia, en tu interior, en tu vida. De tal forma que Dios no ha venido al mundo, no vino al mundo para condenarnos, sino para que nosotros tengamos vida eterna. Y la vida eterna viene de cuánto obedecemos. Dice Santa Cita, ¿no? ¿Cómo dice Santa Cita? Dice: toda piedad debe de llevarse al pie de cada oficio ejercido, al pie de cada oficio vivido. Y bueno, pues hoy en este caminar escuchamos una mujer dedicada, una mujer esmerada, una mujer con esa gracia de bendición, una mujer que no importó que fuera, como se llama, su oficio pequeño, pero ella se esmeró en que ese oficio pequeño fuera el camino de su santidad. Así que, hermana, hermano, las labores que tengas en casa, las labores que tengas en ama de casa, pues son oficios que el Señor quiere que las combines con gracia y bendición en ese camino. Que Dios te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Amén. Feliz miércoles para todos. Nos vemos al rato en la celebración. En el nombre de Jesús les invito a que sigamos haciendo oración por todos los varones que vamos a ir al retiro mañana. Mañana volvemos a ir al retiro. Ahora los varones, la semana pasada fueron las mujeres. Y pues te exhorto a que engrueses tu oración por esos hermanos que van a ir al retiro a Kairos, Kai Metanoia. No me dejes solo. Confío en que me vas a ayudar con tu oración. Y te invito a que la oración sea elevada al Padre en la presencia del Hijo y en la fuerza de su Santo Espíritu. Padre Celestial, te elevamos nuestra plegaria en esta hora de la mañana. Que nosotros tengamos ese esmero de hacer las cosas como Santa Cita, enfrente de ti, al lado de su patrón. Y ella, tomando el ejemplo divino de tu presencia santa y gloriosa, no mermó nada su compromiso al ver que tenía un patrón áspero y violento, un patrón que la humillaba a todos y sometía a todos con sus gritos y palabras. Y tú fuiste la única mujer que supo obedecer, ofreciéndose en sacrificio como Jesucristo en la cruz. Te quedaste ahí con una obediencia. Todos observaban. Al principio te señalaban, pero después comprendieron que la realidad es saberse ofrecer con gracia y bendición. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea tenga vida eterna. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús a que si te tocó un patrón áspero, violento, y sepas obedecer, no se te olvide que Dios está sobre ese patrón.
Y tú y yo tenemos que tener ese encuentro de dar ejemplo y testimonio. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Así que hoy les invito en el nombre de Jesús a tener esa entrega y esa bendición. Que el Señor los guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos. Se me fue. Bendecido seas.